Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido con el acrónimo de MRUA. Al momento de llevar a cabo la solución de algún problema, debemos de tomar en consideración lo siguiente. Número 1. El movimiento siempre se realiza en línea recta. Número 2. La aceleración se mantiene constante, lo cual provoca que la velocidad vaya aumentando conforme pasa el tiempo. Número 3. Siempre tendremos una velocidad inicial y una velocidad final. Número 4. El objeto puede partir de reposo o estar ya en movimiento. Número 5. En algunas ocasiones se tiene que llevar a cabo una conversión. Es muy importante tener en consideración estos 5 aspectos al momento de llevar a cabo la solución de algún problema de este tipo de movimiento. Veamos un primer ejemplo. Un automóvil que parte de reposo acelera uniformemente a razón de 40 metros sobre segundo al cuadrado durante 8 segundos. Calcula la velocidad del auto a los 8 segundos. Es demasiado importante leer y entender el enunciado del problema, ya que de este enunciado podemos obtener datos importantes para la solución. En este ejemplo nos dice, un automóvil parte de reposo. Cuando tengamos esto de parte en reposo, nos indica que en este momento el automóvil se encuentra estacionado, se encuentra parado. Por lo tanto, si está en reposo, la velocidad en ese momento vale 0. Por esa razón, aquí anotamos velocidad inicial 0. Este automóvil acelera uniformemente a razón de 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo representa la aceleración del auto. Siempre que tengamos un valor y este valor se mida en metro sobre segundo al cuadrado, esto se refiere a la aceleración. No se debe de confundir con la velocidad. Lo que lo hace diferente a la aceleración es que siempre tenemos el tiempo al cuadrado. También nos dice que durante 8 segundos. Estos 8 segundos es el tiempo que duró el automóvil en realizar el recorrido. 8 segundos. Por lo tanto, del enunciado podemos enlistar los siguientes datos. Velocidad inicial 0. Aceleración 40 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo 8 segundos. Lo que vamos a calcular con estos datos conocidos, tenemos que calcular el valor de la velocidad final. Antes de empezar el proceso de solución, antes de seleccionar la fórmula que nos sirve para encontrar la velocidad final, debemos de verificar que los datos conocidos tengan las mismas unidades. Ejemplo, la velocidad inicial se maneja en metros y segundos. La aceleración se maneja también en metro y segundo, aunque el segundo va al cuadrado. Pero vemos que tanto la distancia coincide en velocidad y en aceleración coincide en metros,
y el tiempo en velocidad y aceleración coincide en segundos. Ahora veamos qué pasa con el tiempo. El tiempo nos lo están indicando en segundos, por lo tanto vemos que el tiempo también coincide con segundos de la aceleración y con segundos de la velocidad inicial. Por lo tanto, si estas unidades coinciden, no es necesario llevar a cabo una conversión, por lo que de manera directa pasamos a seleccionar la fórmula que nos va a servir para encontrar la velocidad final. Es importante que no olviden que tenemos un grupo de fórmulas cuando el objeto se encuentra en reposo y otro grupo de fórmulas cuando el objeto se encuentra ya en movimiento. Por lo tanto, dependiendo de cómo nos mencione el problema, debemos escoger o un grupo o el otro. En este caso, el problema nos dice que el auto se encuentra en reposo. Por lo tanto, en el grupo de fórmulas de reposo encontramos esta. Velocidad final es igual a multiplicar la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, pues vamos a hacer un reemplazo. Vamos a cambiar la letra por su valor. Entonces esto nos queda así. Velocidad final es igual a la aceleración 40 metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos el dato de aceleración. Y la aceleración multiplica el tiempo, 8 segundos. Aquí tenemos el dato del tiempo. Una vez que ya hicimos el reemplazo, vemos que es posible eliminar unidades. En este caso vamos a eliminar este segundo del tiempo con el cuadrado de los segundos de la velocidad. De tal manera que al eliminar letra y exponente, solamente nos va a quedar metro sobre segundo, que es la unidad que va a tener nuestro resultado. El valor numérico se encuentra multiplicando la velocidad por el tiempo. Multiplicando 40 por 8, obtenemos 320 metros sobre segundo, lo cual representa la velocidad final del automóvil. Veamos un segundo ejemplo. Un avión cambia su velocidad uniformemente de 300 kilómetros por hora a 492 kilómetros por hora en 5 segundos. Calcular la distancia que avanza durante ese tiempo. Nuevamente, te vuelvo a comentar que es muy importante leer con mucho cuidado el enunciado del problema, ya que aquí vamos a tener datos importantes para la solución del problema. En este caso nos dice lo siguiente: un avión cambia su velocidad. Aquí pues nos están dando a entender que el avión ya se encontraba en movimiento y que en ese momento la velocidad es de 300 kilómetros por hora. Pasado un tiempo, esa velocidad aumentó a 492 kilómetros por hora. En un tiempo de 5 segundos se dio este cambio de velocidad. Recordar que este cambio de velocidad es lo que conocemos como una aceleración. La pregunta es: calcula la distancia que avanza el avión durante ese tiempo. Por lo tanto, del enunciado podemos obtener una lista de datos. Veamos los datos. Velocidad inicial 300 kilómetros por hora. Velocidad final 492 kilómetros por hora. Tiempo transcurrido 5 segundos. Con estos tres datos tenemos que encontrar el valor de la distancia que recorrió el avión. Antes de escoger la fórmula que nos sirve, antes que eso hay que checar
si las unidades de los datos coinciden. Veamos, velocidad inicial se maneja en kilómetro y hora. Kilómetro para la distancia, hora para el tiempo. De igual manera la velocidad final, kilómetro y hora. En cuanto al tiempo, nos damos cuenta que el tiempo se maneja en segundos. Entonces aquí podemos ver que ya no hay una coincidencia. Mientras las velocidades nos mencionan el tiempo hora, en el tiempo nos maneja segundos. Por lo tanto, no es lo mismo tener hora a segundos. En este caso vemos que los segundos no coinciden con las horas y entonces nos vemos en la necesidad de llevar a cabo una conversión, es decir, convertir los segundos a horas. Por lo tanto, vamos a hacer esta conversión. Esto de la conversión ya lo vimos en un tema anterior. Entonces, recordemos. Primeramente, escribimos la cantidad que vamos a convertir. En este caso, 5 segundos. Abrimos el corchete, trazamos la línea horizontal y por debajo de la línea escribimos la unidad que vamos a eliminar. En este caso vamos a eliminar segundo con segundo. Por esa razón escribimos un segundo. Arriba de la línea escribimos la equivalencia. Esta equivalencia la encontramos en la tabla que tenemos para equivalencias. Por lo tanto, vemos en la tabla que un segundo equivale a .0002777 de hora. Por lo tanto, pues para encontrar la conversión, basta con multiplicar 5 por la equivalencia, de donde vamos a obtener 0.00138, pero ya no van a ser segundos, ya ahora serán horas. Una vez que realizamos la conversión, ahora sí, busquemos la fórmula que nos va a servir para resolver el problema. Bien, recordemos que en este ejemplo, el avión ya se encuentra en movimiento. Por lo tanto, en el grupo de fórmulas, cuando el objeto ya está en movimiento, podemos encontrar esta fórmula, en donde la distancia será igual a la velocidad final más la velocidad inicial divididas entre 2 y multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar, cambiar las velocidades por su valor y lo mismo el tiempo. Haciendo ese reemplazamiento tendríamos lo siguiente: velocidad final 492 kilómetros por hora más velocidad inicial 300 kilómetros por hora dividido entre 2. En el paréntesis nos queda el tiempo, pero el tiempo ya lo convertimos en horas en el paso anterior. Por lo tanto, aquí escribimos el tiempo. Lo primero que vamos a hacer es llevar un orden en la operación. El orden primero nos indica que debemos de sumar las velocidades. Por lo tanto, 492 más 300 nos da como resultado 792 kilómetros por hora. El número 2 de la fórmula solamente lo recorremos y lo mismo el tiempo se recorre. Al llegar a esta parte, vemos que podemos eliminar la unidad de hora con la unidad de hora y solamente nos van a quedar kilómetros, que es como se mide una distancia. Ahora lo que vamos a hacer es dividir 792 entre 2, lo que nos da 396 kilómetros que se van a multiplicar por el tiempo. Recuerda que el tiempo ya lo convertimos. Al multiplicar
ambos valores obtenemos 0.546 kilómetros, que fue la distancia que recorrió el avión. Si esta cantidad de kilómetros se convierte a horas, vamos a encontrar que el avión recorrió 546 metros en el tiempo que nos indica el problema. Veamos un tercer ejemplo. Una avioneta que arranca desde reposo despega después de recorrer 1400 metros a lo largo de una pista recta. Si su velocidad de despegue fue de 324 kilómetros por hora, determina su aceleración. Una vez más, y disculpa que te lo insista, es muy importante leer el enunciado y entenderlo muy bien, porque de este enunciado vamos a obtener los datos para la solución del problema. Veamos, un avión arranca desde reposo. Aquí nos está indicando que el avión se encuentra estacionado, por eso está en reposo. Por lo tanto, en ese momento la velocidad inicial la debemos de considerar como 0. Velocidad inicial 0 kilómetros por hora. Enseguida el avión recorre una distancia de 1400 metros. Este dato pues nos lleva a definir que este dato se trata de la distancia recorrida. Que el avión una vez que recorrió esta distancia despega y en ese momento la velocidad de despegue es de 324 kilómetros por hora. Esta velocidad viene siendo la velocidad final. Por lo tanto, del enunciado podemos enlistar estos tres datos. Velocidad inicial 0, distancia 1400 metros, velocidad final 324 kilómetros por hora. Con estos tres datos conocidos vamos a encontrar el valor de la aceleración. Antes de proceder a seleccionar la fórmula, debemos de checar si los datos manejan las mismas unidades. Veamos, velocidad inicial, kilómetros y hora. Distancia, metros. Entonces ya aquí nos damos cuenta que no hay una coincidencia. Mientras arriba nos menciona kilómetros, abajo ya nos menciona metros. Y entonces nos damos cuenta que no es lo mismo kilómetro que metro. ¿Qué pasa con la velocidad final? Pues sucede lo mismo. Nos maneja kilómetros y hora. Y acá la distancia ya no va a coincidir porque igual que arriba aquí tenemos metro y acá kilómetro. Por lo tanto, como no coincide kilómetro, metro y kilómetro, esto lo debemos de convertir. Aquí hay dos formas de solucionar el problema. Una sería convertir los metros a kilómetros para que los tres datos ya nos quedaran en kilómetros. Esa es una opción. La segunda opción, que es la que utilizamos en este problema, es convertir los kilómetros por hora a metro sobre segundo. Para que esto nos quede, esta velocidad final nos quede en metros sobre segundo y coincida con los metros de la distancia. Por lo tanto, pues vamos a proceder a convertir la velocidad final. Aquí abajo tenemos la conversión. 324 kilómetros por hora. Como se trata de la conversión de una velocidad, pues la velocidad maneja dos unidades, kilómetros y hora, que viene siendo distancia y tiempo. Como son dos unidades, por esa razón vamos a abrir dos corchetes. En un corchete vamos a eliminar la distancia de kilómetros y en el segundo corchete vamos a eliminar las horas del tiempo. Bien, veamos. Quiero eliminar kilómetro en el primer corchete,
Así que por debajo de la línea escribo la unidad que quiero eliminar. 1 kilómetro lo voy a eliminar con el kilómetro de la velocidad. Recuerda que para poder eliminar unidades debemos de tener cuidado que una unidad quede por arriba de la línea y la otra unidad por debajo de la línea. De esta manera vamos a poder eliminar sin ningún problema kilómetro con kilómetro. Arriba de la línea escribimos la equivalencia. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. En cuanto al tiempo, queremos eliminar horas. Para poder eliminar horas, arriba de la línea escribo la unidad que quiero que quiero eliminar. De esta manera voy a eliminar hora con hora de la velocidad. Debajo de la línea escribo la equivalencia. 1 hora equivale a 3600 segundos. Una vez que eliminamos kilómetros y que eliminamos horas, solamente nos van a quedar como unidades metro sobre segundo, que es a lo que vamos a llegar al resultado. ¿Cómo encontramos el valor numérico? Recuerda, esta velocidad se multiplica por 1000 y lo que nos da por 1. 324 por 1000, 324,000 por 1, 324,000. La cantidad que vamos a escribir por debajo de la línea se obtiene de la multiplicación de los números que están debajo de la línea en cada corchete. 1 por 3600, obtenemos 3600 segundos. Finalmente, dividimos 324,000 entre 3600, de donde obtenemos 90 metros sobre segundo. Esto fue la conversión de la velocidad. 90 metros sobre segundo equivaldrían a 324 kilómetros por hora. Una vez que realizamos la conversión, ahora sí vamos a buscar cuál es la fórmula que nos sirve para la solución. Recuerda, tenemos dos grupos de fórmulas. Un grupo que es cuando el objeto se encuentra en reposo y el otro grupo de fórmulas cuando el objeto se encuentra ya en movimiento. En este caso, el objeto se encuentra en reposo, por lo que nos debemos de buscar la fórmula en el grupo de fórmulas de reposo. Y ahí pues nos vamos a encontrar esta fórmula. Aceleración es igual a la velocidad final elevada al cuadrado entre 2 veces la distancia. Procedemos entonces a reemplazar tanto la velocidad final como la distancia. Y nos quedaría así. Aceleración es igual a velocidad final ya convertida 90 metros sobre segundo que vamos a elevar al cuadrado. Por debajo multiplicamos 2 veces la distancia. En primer lugar, realizamos la velocidad, la elevamos al cuadrado. 90 al cuadrado implica multiplicar 90 por 90, de donde obtenemos 8100. Hay que observar que las letras o las unidades de metro y segundo, al momento de elevar, automáticamente también se elevan al cuadrado. Por esa razón tenemos metros cuadrados y segundos cuadrados. En la parte de abajo de la línea multiplicamos 2 veces la distancia, de donde obtenemos 2800 metros. Al llegar a esta parte nos damos cuenta que podemos eliminar metro con el cuadrado del otro metro, para que solamente nos quede metro sobre segundo al cuadrado. Recuerda que la aceleración siempre se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, dividimos 8100 entre 2800 y obtenemos 2.89 metro sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la
aceleración que estamos buscando. Quiero explicarte lo siguiente, el por qué eliminamos metro con el cuadrado. Por lo siguiente, metro al cuadrado es lo mismo que multiplicar m por m. Recordando un poquito matemáticas 1, cuando vieron álgebra, recordarán ustedes que al multiplicar x por x, obtenían x al cuadrado. Pues básicamente lo mismo. Si multiplicamos m por m, obtendríamos m al cuadrado. Por esa razón, m al cuadrado es lo mismo que m por m. Segundo al cuadrado lo escribo igual y este metro lo escribo igual. Y entonces aquí te vas a dar cuenta que es posible eliminar una m de arriba con la m de abajo, que es lo que estamos indicando acá, solamente que eliminando la m con el exponente cuadrado de la otra m. Al final nos va a quedar metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que maneja la aceleración. Muy bien, espero que a través de estos ejemplos hayas entendido un poquito mejor el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Te invito a que observes el video número 2.